Creo que esta noche ya empezamos a conocernos un poco. Unas 10 personas que digan su nombre, dónde trabaja, dónde vive y dónde trabaja. Empecemos con una persona que diga eso. Mi nombre es Víctor Rayas, soy de Quito, Ecuador, soy jubilado. Eso, bien. ¿Qué trabajo hace Ecuador? Soy jubilado ahorita y estamos en cuarentena. Ah, cuarentena. Bien. Otra. Mi nombre es Soraya Cali, soy de Comayagua y trabajo en un hospital. Ah, me alegra mucho. Sí. Chao, chao. Perteneciente a la parroquia Santos Mártires, Fray Mauro. Sí, recordamos. Mucho gusto de saludarlo. Gracias. Otra persona. Yo soy buenas Conchita. noches, Fray Mauro, Sí. y buenas noches a todos. Soy Lilian de Palencia, de Guatemala. Pertenezco a la parroquia El Señor de Esquipulas, en carretera El Salvador, y soy educadora. Ah, bien. Estamos cerca. Casi bien. Fray, ¿Quién es este señor? desde Comayagua, Fray. Mi nombre es Rubén Hueso Aguiluz. Rubén Hueso Aguiluz. Rubén, con esos bigotes. Dinos. Actualmente desempeño el cargo de docente en la Universidad Nacional Autónoma con una antigüedad de 22 años y también pertenezco a la Iglesia Santos Mártires y me siento muy orgulloso de que usted nos esté formando en la espiritualidad. Esto yo lo transmito a los jóvenes también. Le doy participación a los jóvenes de todos estos grandes temas. Muchas gracias y buenas noches, Fray. Y a todos, muy buenas noches. Saludo a tu esposa y los hijos. Aquí está mi esposa, aquí está, mírela. Aquí Fray, está, buenas noches, Fray. No quiere salir, Fray. Oh, Gusto saludarlo. Aquí hemos estado, Fray, escuchándolo. Me da mucho gusto. Y gusto a todos los hermanos que están conectados también para que aprovechemos esta formación que desde ya tiempos nos viene sirviendo para la formación nuestra, la de nuestros hijos y la de nuestro entorno. Gracias, bendiciones. chao, chao. Chao, Rubén. Y ya. A ver, si otra persona. Soy Hola, Patricia de Guatemala Venga, y trabajo en la municipalidad de Guatemala. Es primera vez que participo y es una bendición. Así que no la bendiga. Cuando tenemos que hemos comprado, vamos con usted. Abriendo. A la alcaldía. Bien. Chao, gracias. Otra persona más. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Silvana Aguilar. Vivo aquí en Santuaria, Muxval, Osvaldo. Muy bien. para servirle. Muchas gracias. Muy lindo el curso. Gracias. ¿Y usted? Conocemos. Diga. ¿Su nombre? Paulette Tortalesi. Paulette. Hola, Fray Mauro, y hola a todos, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya no me recuerde, Fray, yo estuve hace 2 años allá en Guatemala porque fui al Congreso. Soy amiga de Doris España. ¿La? Martina, no. No, bueno, Doris nos hizo favor de hospedarnos en su casa y yo fui al Congreso. Qué hermoso. Y hace 2 años estuvimos por allá en Monte San Francisco, que fue una muy, muy grata experiencia. Y ahí tuve el gusto de conocerlo. Me alegra, me alegra. Sí.
Soy de Puebla, México, Fray. Ajá. Y ahora está en México. Sí, y ahorita invité a mis papás a tomar el curso y a unos amigos también, Me porque alegra. juntos estamos haciendo apostolado aquí en nuestra comunidad. Aquí está mi mamá. Chao, chao. Bien, por esta noche hemos llegado para ya empezar la clase. Vamos a recomendarnos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú que eres la sabiduría y nos has dado la sabiduría a nosotros, creándonos a tu imagen y semejanza. Y la sabiduría incluye la capacidad de comprender, pero también el deseo de comprender. Sobre todo el deseo de comprender tus cosas, Señor. Tu grandeza, tu profundidad, tu generosidad, tu misericordia. Márcale a... Señor. Y esta noche te damos gracias porque nos vas a iluminar sobre un tema importante que nos hace entender que el pecado es fuente de desorden y el desorden hace que las cosas no funcionen. Entonces te damos gracias por esta luz y recomendamos la intercesión de la Virgen Santísima, que interceda con Jesús para que todo esto se nos pueda dar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien. Ahora, ¿tienen ustedes a mano la Biblia, el cuaderno y el lapicero? Los que lo tienen, una alabanza. Y los que no lo tienen, un castigo. No. Bueno, recordarse de venir siempre con estas cosas porque nos sirven para animar, ¿verdad? Y a ustedes para recordar las citas bíblicas o el día en que un papa dijo una cosa, es bueno anotarlo. Ahora vamos a escuchar. La lección pasada era sobre que el mal que hay en el mundo ha sido causado por el mal uso de la libertad humana. Entonces, la libertad. Vamos a escuchar algunos párrafos sobre la libertad del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Lo dijo en una encíclica sobre la moral. Ahora vamos a escuchar. Carlito nos va a hacer el favor de leer algunos párrafos. Buenas noches a todos. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Con calma, para que pueda. Pues quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Eclesiástico 15:4. De modo que busque sin coacciones a su Creador y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Vamos a escuchar de nuevo este párrafo porque es central. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre, pues quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Eclesiástico 15:4. De modo que busque sin coacciones a su Creador y adhiriéndose a él,
llegue libremente a la plena y feliz perfección. Bien, otro párrafo. Se trata de tendencias que aún en su diversidad coinciden en el hecho de debilitar o incluso negar la dependencia de la libertad con respecto a la verdad. Sí, cuando uno dice yo hago lo que quiero, eso es lo que hay que hacer, pero se olvida que existe la verdad. Y si no te adhieres a la verdad, haces un desastre. Es como cuando uno maneja, que no se adhiere al hecho de que hay una señal de tránsito que dice stop. Y si tú dices yo hago lo que quiero, lo que sucede es que tienes un encontronazo. ¿Por qué? Porque no te adhiriste a la verdad. A la verdad. Es adherirse a la verdad que uno puede ser libre. Si no se adhiere a la verdad, se confunde y no va por ningún lado, o mejor dicho, hace desorden y en el desorden las cosas no se encuentran y uno no se encuentra ni a uno mismo. ¿Y qué decía Jesús? Pero esta libertad no es ilimitada. El hombre debe detenerse ante el árbol de la ciencia del bien y del mal, por estar llamado a aceptar la ley moral que Dios le da. En realidad, la libertad del hombre encuentra su verdadera y plena realización en esta aceptación. Dios, que solo Él es bueno, conoce perfectamente lo que es bueno. Bien. Uno dice, entonces la libertad es poca cosa. Decir sí a Dios que te llena de bienes. Solo Él tiene estos bienes. Y alargar las manos para aceptar estos bienes. Esa es la libertad que tenemos nosotros. Es poca cosa. Solo el ser humano tiene esa capacidad de dialogar con Dios y decir, ahora entiendo, Dios, tú sabes cuál es el bien para mí, lo voy a aceptar. Esa es la libertad. Cosa que no puede ninguna otra criatura humana, ninguna otra criatura. Solo el ser humano tiene esta capacidad. Poca cosa y como poca cosa. De saber decir sí con la propia iniciativa, decir sí a Dios. Eso es inmenso, eso es grande. Y uno dice, es demasiado poco, yo hago lo que a mí me viene en gana. Es como el niño que la mamá le dice, hijo, come esto y esto, y luego en la calle compórtate así, así, y en la clase, a la escuela, compórtate así, así. Y el niño dice, no, yo no hago caso a la mamá, yo hago lo que me da en gana, yo soy libre. Y entonces hace caso al compañerito que le dice que en lugar de ir a la escuela, vamos a jugar. Eso para él es libertad. Hacer caso al compañerito en lugar de hacer caso a la mamá. Pero esto es falta de inteligencia, porque no puede ser que un compañerito sepa más las cosas que conviene
que la mamá. Así hacemos con Dios. Frecuentemente a Dios no queremos hacerle caso para decir nosotros hacemos lo que nos viene en gana. Luego hacemos caso al compañero que se emborracha o otras cosas peores. Hacemos caso a cualquiera, al actor que dijo esto y esto y no tenía nada de verdad. Decía cosas de su mente, lejos de la verdad. Pero entonces, lejos de la verdad, nada resulta. Porque nosotros actuamos y hacemos el bien porque nos adherimos a la verdad. La verdad hace libres, dice Jesús. ¿Quieres ser libre? Adhiérate a la verdad. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, ahora descansen un minuto para poder pasar a escuchar el video, el audio video. Padre Mauro, buenas noches. Le saluda Rudy. Solo con una molestia. Usted nos había dicho que por los cursos que no habíamos logrado recibir, los podíamos ubicar en alguna parte. ¿Nos la podría repetir, por favor? Sí, me dice Carlito que esto lo va a decir oficialmente dentro de 3, 4 días, ¿verdad? El miércoles. El miércoles va a decir cómo se recupera todo esto. Muchas gracias. Bien. Descansen un rato. Se volvió. Silencien el micrófono. Apaguen el micrófono. Todos, todas. María Elena. María Elena. Yeah.
No hay sonido. No se oye, Fray. El año del Padre. Tal vez han visto los otros tres. Estamos hablando de la nueva imagen de Dios. Porque como dicen los obispos de Latinoamérica en 1999, el año del Padre, que nosotros manejamos una imagen que es una caricatura de Dios. O sea, no nos lo hacen reconocer. Tenemos la caricatura de un Dios que castiga, de un Dios que hizo el infierno y que manda al infierno, de un Dios que hizo la muerte y manda la muerte, manda las enfermedades, las desgracias. Nada de todo eso. Todo eso pertenece a la caricatura de Dios. Hay que cambiarla. No damos la culpa a nadie. Solo Dios sabe si alguien tiene la culpa. Pero ciertamente el Espíritu Santo en estos últimos 50 años, digamos desde el Concilio Vaticano II, nos está revelando cosas muy nuevas, muy grandes, muy bellas. Él siempre la ha estado revelando, pero nosotros hasta ahora estamos entendiendo. Y por eso que insistimos que hasta ahora el Espíritu Santo nos está hablando para que nosotros comprendamos. Él sabe que en este siglo, en estos años, con todos estos medios que tenemos, sí podemos entender. Yo dije en los otros videos que yo lo entendí cuando hace 43 años que venía de Italia a Centroamérica a misionar, y el día anterior había habido un terremoto en Nicaragua y yo llegué a Nicaragua hace 43 años y el padre me llevó a ver el casco de Managua arrasado por el terremoto. Y en medio de tantas casas de mala muerte, digo yo, estaba el Banco de América, retecido, 12, 13 pisos. No le había pasado nada. Y allí entendí que entonces lo que mata no es el terremoto, son las casas mal construidas. Porque si todos hubiesen tenido casa construida como ese Banco de América, nadie habría muerto. Yo lo entendí entonces y quise vivir toda la vida, ahora ya casi toda la vida, buscando, profundizando para encontrar la explicación filosófica, teológica, antropológica, como toda la lógica que uno quiere decir. Una explicación lógica de todas estas cosas, sobre todo de la muerte de los pobres. Parece que Dios se divierte a hacer morir los pobres y solo los pobres manda las desgracias. Es que Dios, como dice Sabiduría 1:13, Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Sabiduría, libro revelado. 1:13. Y luego, entonces, ¿de dónde vienen todas estas cosas malas que hacen sufrir y morir? Bueno, vienen del mal uso de la libertad humana. Acostumbro poner este ejemplo porque todo el mundo lo entiende. Si un muchacho se emborracha y luego se pone a manejar, se va contra el muro, todo el mundo dice, ve, lo castigó Dios porque no le hizo caso. No, Dios está llorando junto a la mamá, junto a la cabecera de este muchacho. Él está diciendo, hijo, yo te había dicho que no te emborraches y al menos no te pongas a manejar borracho. Tú no hiciste caso. También tu mamá tantas veces te lo decía. Y ahora estás allí. No es Dios que mandó eso. Fue el mal uso
de esa libertad de ese muchacho. Eso lo entendemos. Fíjense cómo lo dice con claridad Santiago. A veces nosotros decimos, el pecado causa la muerte, pero nosotros pensamos al infierno. No. El pecado, o sea, el mal uso de la libertad humana, ese es el pecado. El mal uso de la libertad humana causa las desgracias, los sufrimientos, la muerte. Fíjense cómo lo dice con claridad Santiago en su carta, un apóstol que había oído hablar a Jesús, quién sabe, también de estas cosas. Santiago dice, cada uno es tentado por su propio deseo. ¿De dónde viene el pecado? Nosotros decimos que el pecado, quién sabe, el pecado es una especie de bola negra que anda por el aire y causa problemas. O también decimos, es el diablo que... No. No nos escapemos, no evadamos. Fíjense que dice Santiago, cada uno es tentado por su propio deseo. O sea, el deseo de uno dentro, que lo arrastra y lo seduce. Ese deseo de un bien desordenado. Porque los bienes Dios los ha creado por nosotros, pero nosotros no podemos con todos los bienes. Tenemos la inteligencia para discernir cuál bien es para nosotros y cuál bien no es para nosotros. Pero si uno no hace ese discernimiento y quiere agarrar todos los bienes a como sea, entonces ¿qué sucede? Este deseo lo arrastra y seduce a uno para que diga sí. Entonces, concibe y da a luz el pecado. Entonces, ese deseo que había empezado, lo dejas que te arrastre y te seduzca y concibe el pecado. La voluntad dice sí. Ahí está el problema. Si se detuviera allí, tal vez es un mal recuperable, pero dice Santiago, si no lo detienes, el pecado crece y al final engendra la muerte. De ahí viene la muerte. Ese muchacho que fue a la fiesta, ahora, hoy, Día de Todos los Santos, que la gente se hace convivios, quién sabe cuántos pobres muchachos, el deseo de hacer como los demás, el deseo de ser hombre, el deseo de ser macho, y dice, yo bebo. ¿Cuánto? 10, 15, 20 cerveza y whisky, ¿verdad? Y luego tiene que volver a la casa. ¿Y cómo hago? El carro está allí. Logra llegar al carro y se pone a manejar. ¿Cuántos muchachos, esperamos que no sea de muerte, pero cuántos muchachos están en el hospital hoy por esto? Eso. Santiago dice de dónde viene ese problema. Dice con claridad, nació un deseo, tú no lo detuviste, lo llevaste hasta el final y al final lo que está en el hospital. Y esperamos no, pero la muerte. ¿Qué cosa? ¿Con qué claridad? Y fíjense, San Juan Pablo II, el gran Papa Juan Pablo II, el 1 de enero del 2005, sí, o sea, 3 meses antes de morir. No era un chavalito, no era un curita que quería hacer así impresión diciendo cosas, no, estaba muriendo. Faltaban 3 meses para morir. Y dice, era el mensaje del 1 del año, sobre el tema del mal. Y se hace la pregunta, ¿qué es el mal? Respuesta, primera respuesta. El mal
pasa por la libertad humana. Yo añadiría una cosita más. El mal pasa por el mal uso de la libertad humana. El mal pasa, todo mal, físico, psicológico, moral, espiritual, todo mal. Pasa por el mal uso de la libertad humana. Primera respuesta del Papa. La segunda respuesta, el mal tiene nombre y apellido. La segunda respuesta, el mal tiene nombre y apellido. El nombre y el apellido del hombre y de la mujer que lo admiten. ¡Qué claridad! El nombre y el apellido del hombre y de la mujer que lo admiten. Allí no hay absolutamente otras cosas que puedan hacer evadir al ser humano diciendo, sí, es el diablo, ¿qué puedo hacer yo? No, tenga el diablo. Tiene sus problemas el diablo, pero no diga que tus problemas vienen del diablo. Tus problemas vienen de ti mismo, como dice Santiago, ¿verdad? Con tanta claridad. Concluimos estas 4 reflexiones sobre este tema, que las desgracias existen, los sufrimientos existen, los castigos existen, la muerte existe, pero no vienen de Dios. Eso es lo que hay que insistir y aclarar. Y cuidado, a los niños, a las niñas, padres, abuelos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes, cuidado decir, si no haces eso, Dios te castiga. Si no vas a la misa, Dios te castiga. Ir a la misa o no ir a la misa es ciertamente dejar de recibir algo muy bueno. Pero si no vas a la misa, no es Dios que te castiga. Eres tú mismo, porque ahora haces un mal que si hubiese ido a la misa, tal vez oyendo la palabra de Jesús, oyendo la explicación, tal vez hubiese sabido que ese mal de dónde viene y tú lo habrías podido evitar. No yendo a la misa, tú te pones en una realidad de ignorancia, y la ignorancia, ¿cuántos problemas causa? Chao. Voy a hablar yo. Está. 1, 2, 3. Hemos oído esta reflexión, creo que hemos entendido. Aquí viene el problema y entonces, ¿por qué la Sagrada Escritura, especialmente el Viejo Testamento, porque siempre habla de la intervención de Dios que castiga? La lectura de hoy, en la misa, castigo por todo lado, y es siempre Dios que hace ciertamente las cosas buenas. Hace que el ejército de Israel gane la batalla. Pero es también Dios quien hace morir 40,000 soldados de Israel, porque no hicieron lo que Él quería que hicieran. ¿Cómo podemos entender ese lenguaje
Hay varias explicaciones que solo en estos últimos tiempos se han encontrado. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza. La ciencia literaria de cómo se interpretan los escritos de hace 2000 años, 3000 años, hace 3000 años, ha avanzado y ha encontrado tantas explicaciones. En este caso, una explicación muy fuerte, muy profunda, es la siguiente. Los hebreos no tenían el concepto de causa segunda. La causa primera es Dios. Él es el que hace en primer lugar las cosas, el que causa las cosas, el que crea las cosas. Y la causa segunda es el ser humano, que esas cosas que hizo Dios las puede manejar a su manera y de manera equivocada, con su mal uso de libertad. Entonces, los problemas, como el ejemplo del muchacho que se emborracha, etcétera, y se pone a manejar, es la causa segunda que causa los problemas, porque desordena las cosas que Dios hizo con sus leyes propias y precisas. La ley física. Si yo me tiro del cuarto piso, me voy a aplastar en el suelo, porque la ley física dice que el peso que aumenta cada vez más, que se baja, con la ley de gravedad va contra el suelo y se aplasta allí, queda aplastado. Dios había hecho la ley física de gravedad para que todo fuera ordenado. Si uno puede caminar tranquilo sin caerse, es porque está esta ley y uno la observa, porque si no la observa ya se cae. Entonces es la causa segunda, o sea, el ser humano, que causa todo lo malo, la muerte. Pero el escritor sagrado, que era de hace 3000 años, era un hombre como nosotros, una mujer como las mujeres, que está dentro de su cultura y entiende las cosas hasta cierto punto. Y como en ese tiempo se pensaba que todo lo hacía Dios, no conocían el concepto de causa segunda, de que también el ser humano puede hacer cosas contrarias a Dios. Entonces creían que todo lo hacía Dios, lo bueno y lo que es lo malo. Esto es una explicación que explica tantas cosas, tantas páginas, tantos relatos, tantas interpretaciones. Eso es una interpretación. Si alguien hace el daño y muere, en ese tiempo se interpretaba que Dios había intervenido y lo había castigado con la muerte. No tenían otros medios para interpretar la cosa de otra manera. Hoy sí tenemos este medio. Hoy cualquier persona que no cree o que cuando uno dice se fue contra el muro,
lo castigó Dios. A veces nosotros los cristianos, muy piadosos, decimos esta tontería. Lo castigó Dios. Tal vez uno que ni cree se ríe y dice, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Fue él que se fue contra el muro. Él entiende, él interpreta más correctamente la cosa. Nosotros todavía, con el resario de esa interpretación, de que todo viene de la causa primera, seguimos teniendo esa interpretación y así hablamos. Es tiempo de ponerse al día. El Espíritu Santo quiere que nos pongamos al día, porque podemos entender la verdad hoy. De manera que hay otras explicaciones literarias. Hoy se conocen la literatura no solo de los hebreos, sino la literatura del pueblo, de los pueblos cercanos. Y el pueblo hebreo muchas veces hablaba con las expresiones que usaban los pueblos cercanos. Y si uno no sabe la historia, la lengua de los pueblos cercanos, arriesga a interpretar mal. Yo digo el ejemplo, hoy uno pasa por una calle y ve escrito car wash. Car wash. Y uno dice, ¿y qué es eso? Y no entiende. Dentro de 1000 años, cuando estudian la historia de Guatemala y quieren saber qué significa ese car wash, y saben que no pertenece a la lengua española, pero conocen la geografía, que Guatemala estaba cerca de Estados Unidos, donde se hablaba inglés. Y era un tiempo en que muchos iban a Estados Unidos migrantes. Y muchos regresaban y ponían un negocito, una cosita, un trabajito con un poco de dinero que había ganado en los Estados Unidos. Y muchos se ponían a lavar los carros. Y entonces escribían car wash, que significa lavado de carro. Se lavan los carros. Ah, dirán dentro de 1000 años, ahora sabemos qué significa car wash. ¿Por qué? Habían estudiado la geografía, sabían que estaba este pueblo cerca de Estados Unidos. Estados Unidos hablaba inglés y para decir lavar los carros decía eso, wash. Bueno, en ese caso, bueno, decía car, lo agarraba mitad del español y mitad del inglés. Wash es inglés, carro es español. Pero llegan a entender. ¿Por qué? Porque han avanzado en el estudio de la geografía, de la literatura. Y así miles de otras cosas. Miles de otras cosas que nosotros hoy podemos interpretar mejor de cómo podían interpretar hace 2000 años los apóstoles. Lo interpretamos hoy mejor. ¿Por qué? Porque conocemos mejor
la literatura, las leyes literarias, los géneros literarios, distinguir entre un periodista que describe un accidente de tránsito y una página de poema, de poesía. Y entonces no hacemos confusión. Que si uno en la poesía dice, yo fui arrastrado por la inmensidad del sol, uno que no distingue el género literario, la descripción, una página que describe un accidente de un poema, uno dice, esto está diciendo tontería. El sol está allá. ¿Cómo dice que lo está arrastrando a él? No puede interpretar bien porque no conoce los géneros literarios. Hoy, hace 100 años, se han conocido los géneros literarios. Entonces, hoy podemos interpretar la Sagrada Escritura mucho, mucho mejor que hasta incluso hace 200 años, 300 años. Porque tenemos más medios. La ciencia ha mejorado, ha profundizado el conocimiento. Luego, otra fuente grande es la tradición cristiana, la tradición que viene de los apóstoles. Pero luego el Espíritu Santo ha ido iluminando a lo largo de los años, a lo largo de 2000 años, en cada época, en cada generación que tenía que comprender siempre mejor la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo iba dando luces. Y naturalmente los cristianos de hace 1000 años, que habían recibido más luces para interpretar lo anterior, lo escriben y nosotros hoy conocemos mucho de hace 2000 años y también de cómo se interpretaba hace 1000 años. Y era el Espíritu Santo que daba luces para que se interpretara mejor la Biblia hace 1000 años. Porque el Espíritu Santo va dando luces. Recordemos lo que dice Juan, el evangelista Juan, en el Evangelio, capítulo 14, versículo 26. Dice a los apóstoles, bueno, ya el evangelista Juan había dicho una cosa enorme. Aquí está escrito pocas cosas en el Evangelio, porque si escribiera todo lo que dijo e hizo Jesús, el mundo no podía contener los libros. Una exageración grande. Pero sí nos hace entender que los evangelios dicen pocas cosas, lo esencialísimo. Entonces Jesús, capítulo 14, versículo 26 de San Juan, les dice a los apóstoles, ahora ustedes no pueden comprender todo lo que yo he venido diciendo y haciendo. Sin embargo, cuando venga el Espíritu Santo y ustedes recibirán, y recibieron en Pentecostés como fuego que los iluminó. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará la verdad entera.
Eso es lo que estamos diciendo. Y el Espíritu Santo va iluminando la iglesia a lo largo de todos los siglos. Y los ha dado otro instrumento visible, porque el Espíritu Santo nadie lo ve, entonces dice, ¿quién sabe? Pero Jesús ha dado un instrumento visible, sensible, que es garantía de lo que dice el Espíritu Santo. A ustedes se les da la llave del reino de los cielos. Lo que ustedes atan será atado, desatan será desatado. Era una fórmula para decir, ustedes tienen todo el poder, la capacidad de conducir la iglesia. Todos los que quieren seguir a Jesús, el pueblo de Dios, conducirlo a la verdad, a la plena verdad. Eso es lo que estamos haciendo con esta clase. Estamos tratando de resumir en pocas cosas toda la verdad que el Espíritu Santo ha venido transmitiendo antes en el Antiguo Testamento, con interpretaciones del tiempo, porque más no podían. Luego, con lo que dijo Jesús, que ha sido la revelación total. Pero el Espíritu Santo ahora, a través de la iglesia, está transmitiendo la verdad toda entera. Y eso dura por toda la historia. Nosotros hoy nos parece de haber comprendido todo. No. Un poquito. Nos hemos acercado un poquito más. Pero dentro de 2000 años habrán comprendido mucho más que nosotros no podemos ni imaginar que van a comprender. Siempre en la línea de la belleza, de la grandeza, de la bondad, de la misericordia, de la realidad de Dios, que es solo amor, infinito, incondicional, gratuito. Bueno, ahora ya nos acercamos para terminar. Y como tenemos todavía unos minutos, sigamos con la presentación de algunos de ustedes. Lo que no se presentaron al inicio, eso, se pueden presentar ahora. Nombre, dónde están, el trabajo que hacen. Adelante. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches. Soy América Marina Avendaño. Ya, usted se recuerda de mí. Poquito. Lamentablemente ahorita con los ojos, pero, no. Pero sí, eso, recuerdo bien la cara. Gracias. El nombre, por ejemplo, no lo recuerdo. Ya. Yo le he estado escribiendo a su chat. Ah, bien. Ya. Bien. Y a propósito, recuerden todos y todas de escribir a mi WhatsApp todas las preguntas que se refieren a estos temas. Bien, gracias. ¿Dónde está ahorita usted? Ahorita yo estoy en mi casa, pero en Guatemala. Guatemala. Sí, pero trabajo en una comunidad que se llama Dios es Amor. ¡Qué bonito! Entonces, todas estas cosas tendrá que decirlas, ¿verdad? Sí. A ver, ¿alguien más que se presente? Buenas noches, Fray Mauro. Yo soy Harold Arriaza,
de la parroquia Inmaculado Corazón de María, de la zona 12. Ah, Se recuerda chao. que estábamos comentando la vez pasada, sí. Y yo trabajo dando catequesis para parejas que se van a casar, que aún no han recibido sus sacramentos. Y la verdad de que, como le comentaba a usted en el chat, pues esto le abre a uno la mente y le da una visión diferente de las cosas. Y yo creo que eso ayuda bastante porque aquí lo importante es decir la verdad, aunque sea un poco difícil de entender, pero al final creo que sí, el espíritu le va abriendo a uno la mente también para poder entenderlo. Y lo bueno es transmitirlo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Y recuerden siempre que cuando enseñan estas cosas o dicen estas cosas a otras personas, recuerden de citar. Tal vez tendrán que hacerse como un vademecum, como un librito escrito donde están todas las citas. De manera que cuando ustedes les hablan a la gente, digan eso, lean esto de la sabiduría 1:13 y se lee lo que está escrito, porque no podemos pretender que la gente crea a nosotros así nomás, ¿verdad? Tenemos las citas, fuentes del magisterio y fuente bíblica, ¿verdad? ¿Alguien más que se presente? Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Mariana Morales. Antes vivía en Puerta Parada y ahora vivo en Petén, La Libertad. Y soy maestra de preprimaria. Qué bueno. Mucho gusto. Y nos has dejado. Sí. Nos has dejado. Pero igual siempre trato de pues, seguir fiel a la misa y a sus palabras, la verdad, que habla muy bonito. Me alegra. ¿Usted conoce el barrio o el pueblo La Gloria? Fíjese que no, porque cabal me mudé unos días antes que cerraran el país, entonces no he tenido la oportunidad de salir a como que a explorar un poco alrededor, pero muy pronto espero yo Bien. que pase ya esto del COVID. Nos oiremos. Sí. Gracias. Que les vaya Usted es muy amable. Gracias. Gracias. ¿Otra persona? Buenas noches, Fray Mauro. Soy César Monzón. Yo, pues, me enteré ya justo el día que empezaba esto y le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros y profundizar estos temas. De verdad que en lo personal me ha abierto mucho el corazón para profundizar en algunas cosas que he venido pensando y que he venido pensando. La mente y el corazón, ¿verdad? Me alegra. ¿Verdad? Soy hermano de Otto, para que me ubique, de Otto Monzón, hijo de Ana Gloria. Usted fue testigo de mi matrimonio también, que nos casamos ahí en Monte San Francisco con Ana Lucía, con mi esposa. Entonces, siempre es una caricia de Dios al alma sus palabras. Gracias. Me alegra. Me alegra. A ver, ¿hay lugar para otro? Buenas noches. Padre, ¿cómo está? Yo soy Heidi Soto de Iboy. Mucho gusto, padre. Yo de aquí de Puerta Parada. Como siempre, fiel también a los frailes y a la misa, ¿verdad? Y la verdad que yo es primer día que me conecto, padre. Primer día que me conecto y quisiera saber cuál es el número del WhatsApp para mandarle por ahí las preguntas, por favor. Sí, el WhatsApp mío. Sí, ahora lo pone. Ahora gracias, padre. Mi WhatsApp, ¿verdad? Gracias por sus palabras. Los Buenas noches, no pueden estar en otra parte, sino en Puerta Parada. ¿Verdad que sí? Sí, de aquí son los Iboy. Con Mayra Iboy. Ella es mi cuñada. No sé. ¿Qué tal? Mucho gusto, padre. Gracias, gracias.
Ahora le pone el WhatsApp. Buenas noches, Fray Mauro. Gracias. Buenas noches, Fray Mauro, y todos los 115 asistentes, ¿verdad? A esta formación tan preciosa de Comayagua, ¿verdad? Estamos saludándoles a todos, a todas, a cada una. Agua, ¿quién no la conoce? Mira. ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí, queremos compartir así rápidamente, ¿verdad? Que para decirles a todos las maravillas de toda esta formación suya, porque nosotros sí recibimos aquí de usted tanta belleza y ahora seguimos escuchando y seguimos descubriendo mucho más. Es increíble, ¿verdad? Pero es así. La realidad es tan fuerte, tan profunda, que cualquier palabrita diferente abre, es como abrir una ventana. Caramba, bueno, es interesante compartir esto, pero muy rápido, que todo esto que nos regaló, nos ha regalado y nos sigue regalando Fray Mauro, hemos tratado de compartirlo aquí un poco también, pero con hermanos ministros, con jóvenes, bueno, y es una novedad. Es una bendición para todos nosotros realmente, Fray, ¿verdad? Y estar aquí con todos estos hermanos es mucho más grande. Yo bendigo al Señor enormemente porque cada vez en su bondad infinita e inagotable nos está regalando más amor a través suyo. Bendito sea Él por usted, por su sabiduría, por su disposición para seguir a su servicio y ayudándonos a nosotros. Bendiciones, miles y miles de gracias para todos y todas. Gracias, Miriam, gracias. Chao, Angelina. Saludos. Chao, Fray. Mucho gusto. Saludos a todos los 113 ahora. 113. Sí. Muy bien. Buen número. Saludos, Fray. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao. Igualmente. Chao, familia. Ahora nosotros nos conoceremos las próximas clases. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches, Mauro. Gracias. Así bien. Adiós, Fray. Hasta luego, padre. Gracias. A todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas pena. Gracias por la linda charla. Buenas noches. Gracias. Buonasera, padre. Buenas noches, Fray. Dios, Fray Mauro. Les voy a dar la bendición. Igual, igual. Bendiga y les guarde. Amén. De su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora van a cenar con más apetito. Sí, claro. Buenas noches, feliz noche. Buonasera, buon appetito. Grazie, grazie. Amén, amén. Amén, amén. Feliz noche, Fray Mauro. Gracias por la enseñanza.